Hola queridos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que la bendición, misericordia, gracia, amor, paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga, en el nombre de Jesús lo pedimos. ¿Cómo están? Hoy quiero compartir por este canal, por este medio, una parte o un registro bíblico, la cual consiste en Jeremías. Realmente es un texto bíblico que me impresiona, me impacta, porque es impresionante saber, entender, reconocer que antes de que algo suceda, antes de que algo se dé, antes que acontezca algo, Dios ya lo conoce, Dios ya lo sabe. Dios ya lo presiente, Dios maneja todo. Y honestamente, a diario tal vez podemos ver o escuchar los comentarios en relación a mucha gente que tal vez no cambia y sigue su vida con problemas, sigue su vida tal vez fallándole a Dios, sigue su vida sin cumplir lo que realmente Dios nos ha mandado cumplir, sigue su vida en desobediencia, sigue su vida en un sinfín de actividades que no es del agrado de Dios. Pero ahí se cumple esta misma palabra en la cual Jeremías, para quienes lo han leído, Jeremías 1, verso 4, donde dice: vino pues la palabra de Jehová a mí, diciendo. Verso 5, antes de que te formases en el vientre te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Es impresionante cómo Dios conoce cada detalle de nuestras vidas. Él sabe inclusive todo lo que va a suceder en cuanto a nuestras vidas. Y yo me identifico bastante, yo me veo con esta palabra que incluso fue para Jeremías, y yo me identifico y abrazo esta palabra, ya que cuando yo vine a Cristo, pues empecé a conocerle, empecé a acercarme, empecé a escudriñar, empecé a relacionarme. Porque yo necesitaba, y de hecho todos los días necesito una revelación de parte de Dios. Yo siento de que todos necesitamos una revelación fresca diariamente, tratándose de Dios. No se puede vivir con la unción del lunes, no se puede vivir con la unción del martes. Es por ello que en muchas ocasiones podríamos hacer mención de que hay gente que quizás no entendemos hoy la razón o la forma en cómo de repente se dimensiona o cómo de repente se relaciona o convive. Sin embargo, mucha gente las escucharás o de repente notarás que nos desean el mal. Tal vez nos han visto algún comportamiento que no es del agrado de las personas creyentes. Sin embargo, Dios siempre está en el asunto. Dios siempre está en el contexto. Y con esto te quiero decir de que sea como sea, aún con las malos pensamientos o malos deseos de mucha gente sobre tu vida, vas a seguir adelante, porque Dios es el que abre y nadie cierra, y es el que cierra y nadie abre. Lo que se ha dicho sobre tu vida se va a cumplir de alguna forma. Pero algo muy interesante con esto es que la misma Escritura nos dice de que Dios no contenderá siempre con el hombre, porque ya de cierto modo el hombre es carne o el hombre es mortal y Dios es espíritu. Por lo tanto, yo sé que las oportunidades de que lo que es la misericordia, el amor, la paciencia de Dios siempre va a estar con nosotros. Pero ojo y mucho cuidado, que no siempre
Dios contenderá con el hombre, porque de cierto modo somos carne y Dios es espíritu. Ahora, me identifico bastante con esta bendita palabra. Jeremías 1, verso 4. Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, verso 5. Antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Muy poderoso el mensaje que Jeremías alcanzó, o la palabra que alcanzó a Jeremías. Y viendo mi historia, viendo de dónde vengo, viendo de dónde Dios me ha sacado, viendo cómo la misericordia de Dios ha estado pendiente y sobre mi vida, le agradezco y veo cumplimiento de esta palabra en mi vida. Antes de que yo naciese, Jehová ya me conoció. Jehová ya sabía que hoy te iba a estar hablando. Jehová ya sabía que yo iba a ser testimonio para mucha gente. Jehová ya sabía que mi vida y de dónde Él me sacó iba a servir para reflexión de mucha gente que hoy en día quizás piensa y ve como que no puede salir de donde está. Yo en lo particular tengo obviamente un testimonio bastante fuerte a nivel personal y puede que sea algo íntimo, pero si puede ser un mensaje que alcance a otros que tal vez viven de la forma en cómo yo viví y creen que Dios no puede intervenir en el asunto, déjame decirte hoy que Dios puede hacer posible hasta lo que a ti te parece imposible. Yo recientemente compartía un testimonio de tantos, y es que cuando andaba en el bajo mundo, cuando andaba en lo secular, en lo terrenal o en lo carnal, en una ocasión, no recuerdo con exactitud qué año fue, pero sí estuve en la Ceiba, esa zona donde la llamaban o la llaman zona viva, hablando de la Ceiba, y salimos un grupo de amigos, de conocidos. No te puedo mencionar nombres porque, no me sentiría bien mencionándolos, pero salimos con un grupo de amigos. Y estando en ese ambiente, yo me acuerdo que estábamos ahí con conocidos, bailando, disfrutando, pasándola aparentemente bien, como muchos creemos que la estamos pasando bien en ese tipo de ambiente, ¿no? Y yo decidí salir un rato afuera porque había bebido bastante, estaba bastante alcoholizado, y decidí salir un rato afuera, estar ahí un rato para que se me pase o se me baje esta locura en la que muchas veces nos hemos metido. Y en eso estuve sentado como al lado izquierdo de la puerta, del lado de afuera. Y yo me acuerdo que se me acercó alguien que yo no conocía y de repente nunca supe quién es ni por qué, pero me dijo que me fuera de ese espacio, que me perdiera. Y me empezó a hablar así como habla la gente de la calle, ¿no? Hacete humo, perdete de acá. Y pues yo ni me había fijado que el tipo tenía un machete. Yo no me daba cuenta, la verdad que estaba bien alcoholizado. Y yo le hago mención y le comento de que solo estoy ahí, que no estoy haciendo nada indebido, que solo quiero relajarme un rato parado ahí. Y el tipo me dice, ¿cómo así? Me dice. Y cuando medio me di la vuelta, solo sentí un machetazo, pero bendito Dios que no fue el filo, sino la parte, podríamos llamarle la espalda o la parte plana del machete. Y sentí adormecido toda esta parte
Y yo reacciono y le digo, relájate, calmado, que yo me voy a mover, no hay problema, no pasa nada. Yo al instante me moví, di la vuelta por la parte trasera, ingresé y localicé a los compañeros, amigos, conocidos. No les dije nada. Nunca les comenté nada. Y ese tema recientemente lo saqué, lo compartí. Pero francamente, nadie del grupo que anduvo ahí se dio cuenta de lo que sucedió. Pues pasó el tiempo, yo seguía en mis locuras, seguía en lo mundano, en lo terrenal, en lo carnal. Y hasta se me había olvidado. De forma reciente yo andaba ya buscando de Dios. Yo ya andaba metido en temas de Dios. Yo andaba buscando crecer en lo espiritual y anduve haciendo un mandado, terminando un compromiso en La Ceiba, y justamente pasé por ese lugar y vino palabras sobre mí, vino mensajes sobre mí y me hizo recordar, me hizo entender de dónde Dios me ha sacado, de dónde Dios me ha rescatado. Porque imagina tú que fuera la parte filuda del machete, tal vez me hubiera partido todo esto y vaya, que quizá si no hubiera muerto ahí, desangrado o por lo peor, pero me hubiera quedado tal vez la cicatriz de todo el machetazo, como lo decimos en Honduras, de todo el machetazo puesto, ¿no? Pero Dios de ahí me sacó y yo no lo entendía y seguía en lo mío, seguía sin entender que Dios me estaba hablando, que Dios me estaba llamando, que Dios tenía un puesto especial para mí. Pero al fondo, esa mujer que ven al fondo, de hecho hoy la puse ahí de fondo porque gracias a las oraciones de esa mujer que está al fondo y ustedes la ven, gracias a las oraciones de ella, Jehová siempre me mantuvo en su listado. Yo me imagino que quizá por el compromiso, porque mi madre tiene un compromiso muy grande con Dios y lo está cumpliendo. Yo creo de que Dios siempre se estaba acordando de la relación que tiene con mi mamá y la misericordia, gracia, paciencia, compasión, amor, benevolencia de parte de Él siempre estuvo disponible. Yo le doy gracias a esa mujer que siempre oró por mí, mi madre, que hoy le agradezco tanto, que fue una pieza clave para que yo diera ese paso de conocer a Dios. Y si hay una madre escuchándome, no dejen de orar por sus hijos, no dejen de orar por sus hermanos, primos, no dejen de orar por esa persona que tú deseas y quieres ver un cambio en él o ella. Dios lo hará. Él trabaja de una manera muy soberana, no lo podemos entender, pero sí soy fiel creyente de que la mano de Él se extenderá y tocará de alguna forma a aquellas personas por la cual tú has estado clamando, pidiendo, rogando, intercediendo. Hoy doy gracias a Dios. Hoy doy gracias al bendito Dios y a su paciencia, a mi madre por sus oraciones, por esas madrugadas, por esos tiempos de doblar rodilla. Hoy doy gracias. Doy gracias a Dios y quiero extender la palabra y que esta
esta llegue a tus oídos y puedas entender que por más complicado que veas tu situación o la situación de tu familiar, de tu hogar, sigue clamando, sigue doblando rodillas, sigue rogándole a Dios que Él lo hará. Yo creo de que así como tuvo paciencia conmigo, así como tuvo cuidado conmigo, así como tuvo compasión conmigo, Él la tendrá con cada uno de tu familia. Él la tendrá con cada uno de ustedes que quizá hoy en día ven que no se cumple la palabra, pero sigan clamando, sigan orando. Yo soy una de las personas que en una ocasión, de hecho, cuando mi hermano tuvo un accidente a nivel de la carretera en La Ceiba, 2019, casi se muere. Yo todavía no quería ni entendía el llamado de Dios. Yo estaba lejos de los temas espirituales. Yo le dije a esa señora que está ahí, a esa que miran, yo le dije: ¿dónde está tu Dios cuando tu hijo se está muriendo? Esto lo digo y lo coloco otra vez a nivel de la red social, no con orgullo, sino que como testimonio de que yo era una persona cerrada, que no quería conocer ni saber del tema espiritual. Pero Dios de algún modo me alcanzó, me tocó, y hoy la honra y gloria sea para Él. Sigue clamando, sigue rogándole, pidiéndole a Dios que su mano se extenderá y tocará a esa persona por la cual tú estás clamando. Y te comparto nuevamente Jeremías capítulo 1, verso 4. Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo: antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Yo te podría decir que mucha gente, cuando me miraba en ese tipo de ambiente, en ese tipo de vicio o en ese tipo de perdición, yo sé que muchos decían: ¿por qué Dios no lo mata? ¿Por qué no le ocurre algo malo? Pero es que Dios conocía que hoy te iba a estar hablando de sus grandezas, de sus maravillas, que hoy yo te iba a estar platicando del amor de Dios. Te estoy hablando de hace 6, 7 años atrás, quizá. Mucha gente viéndome perdido en el vicio, tal vez decían: ojalá se muera, no, ojalá le pase algo. Pero ese es el pensamiento del hombre, esa es la visión del hombre, esa es la mirada del hombre. Pero la mirada de Dios sobrepasa todo entendimiento también. La mirada de Dios va más allá de lo que tú y yo podemos ver. Por lo tanto, hoy alabo, exalto, glorifico su nombre y agradezco que me haya tocado, y agradezco porque va a tocar a más de alguno. Yo sé que va a ocurrir algo extraordinario en tu familia. Yo sé que tu fe tocará, alcanzará a más de alguien ahí en tu hogar, tu familia. Sigue clamando, sigue pidiendo, sigue orando. Vea qué interesante lo que dice en el verso 6. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Verso 7. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Verso 9. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová: he aquí, he puesto palabra en tu boca. Verso 10. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, y para arruinar y para derribar,
para edificar y para plantar. Palabra bendita de Dios. Realmente hay que entender de que antes de que naciésemos, Dios ya nos conoció y Él depositó un propósito sobre la vida de cada uno de nosotros, sobre tu vida, sobre mi vida. Y Él irá perfeccionándonos. No se trata de mí, no se trata de ti, se trata de que Dios puso la mirada sobre nosotros. Se trata de su compasión, se trata de su amor, se trata de sus planes. Por lo tanto, no nos sintamos incapaces, no nos sintamos que realmente no somos dignos. Aprovechemos y sepamos de una vez y por todas de que Dios está con nosotros. Dios está de tu lado, Dios está contigo. Él te acompañará en cada paso que tú des. Y esas oraciones que haces por tu familia, esas súplicas, esos ruegos, esas oraciones que presentas tú, de algún modo Jehová las escucha. Y yo creo y confío en que así como fui alcanzado, serán tocados miembros de tu familia. En el nombre poderoso de Jesús, creo en la palabra de Dios. Sigue esforzándote. Créeme que no es fácil. Yo sé que quizá muchos también están como mi persona, están como yo, dando el paso. No soy un cristiano de los que llevan años. Podría decir de que llevo 2 años y medio, ya para cumplir los 3, buscando crecer en la parte espiritual. Y de esos 2 años y medio y 3 que te menciono, han sido con caídas y levantadas, caídas y levantadas. De repente retrocesos y dar el paso nuevamente. Y creyendo en lo que Pablo mencionó, de que en muchas ocasiones hemos caído, pero que sigamos adelante porque no estamos derribados ni destruidos. Derribados pero no destruidos. Creo en lo que Pablo menciona, porque una cosa es estar derribado y otra estar destruido. Y yo he caído y quizá algunos amigos me han visto caer. Y de hecho muchos de ellos han hecho mención de que cómo es posible que yo estando en el Evangelio, yo estando en la iglesia, he llegado a caer. ¿Cómo es posible de que yo haya retrocedido o que haya tambaleado? Si yo estoy en la iglesia, estoy buscando de Dios. Y es que realmente cuando venimos a Dios, no quiere ni nos hace pensar que todo va a ser perfecto. Podemos incluso caer, porque David, yo te aseguro que David en toda la trayectoria, él caía, pero lo más interesante de él es que se levantaba. Y sobre todo su pedido o su solicitud o su perdón solicitado a Dios era genuino, era real. Por lo tanto, yo creo en un Dios que así como David fue recibido, restaurado, así como David tuvo una oportunidad, yo también he disfrutado de esas oportunidades, pero lo que más me impresiona y lo que más me impacta es la vida de Pablo. De cierto modo, David a mí me ha motivado y me ha animado a que si llego a caer, todavía la gracia está y puedo levantarme y por gracia pedirle ese perdón y seguir adelante. Pero Pablo, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre que introdujo la gracia a los gentiles, a la población, y muchos estudiosos de la Biblia hacen mención de que Pablo, gracias a Pablo, nosotros hoy disfrutamos de Dios. Por lo tanto, este hombre es muy interesante y él registra, y de hecho
manifiesta la necesidad de cuidarnos de nosotros mismos. Esa necesidad, cuando a Timoteo él le escribe y le dice, cuídate de ti mismo. Ahora, para los que estamos recientemente convertidos, les exhorto, les comparto, les socializo la necesidad de cuidarnos de nosotros mismos. Yo te diría de que a veces hay muchas cosas que suceden y se las cargamos al diablo, y no ha sido así. Hay muchas cosas que surgen por descuido de nosotros mismos, por no estar pendiente, por no cuidarnos de nosotros mismos. Por ello, en uno de los fracasos o en la caída que marcó en gran parte la vida de David, fue por no cuidarse de sus deseos, por no cuidarse de él mismo, por no prestarle atención a los deseos que él tenía. Muchas estrategias fueron usadas por enemigos de David. Muchos enemigos de David utilizaron mecanismos, utilizaron todo tipo de estrategias. Sin embargo, David siempre salía victorioso. Por lo tanto, si tú te das cuenta en esto, no lo externo, no aquello que es ajeno a David, no aquello que es externo a David llegó a vencerlo, sino algo interno de él, algo que él descuidó, esa batalla diaria de la cual Pablo habla, de que la lucha contra la carne es a diario. Algo que me impresiona de Lutero también es que en uno de sus textos él hace mención de que el día que se bautizó, él creía de que ese hombre viejo, de ese deseo carnal, ese hombre viejo, iba a quedar sumergido en el agua ese mismo día que él se bautizó, y que iba a quedarse ahogado como tal mediante el bautismo. Pero él hace mención a algo muy impactante, algo muy impresionante, es que él menciona de que ese viejo hombre sabía nadar y sobrevivió. Eso también se conecta con lo que Pablo expresa y con lo que Pablo nos presenta y nos comenta de que nos cuidemos de nosotros mismos, que nos cuidemos de ese hombre viejo, nos cuidemos de los deseos carnales, nos cuidemos de no dejarnos llevar por ese deseo carnal. Es por ello que yo te hago mención y te invito a ti, amigo, que quizá estás recientemente en el Evangelio, como yo, que estás hambriento, que estás deseoso de avanzar, de seguir adelante en temas espirituales, y le has creído a lo que dice Jeremías, que desde el vientre te conocí, desde el vientre de tu madre te conocí. Si tú le crees igual que yo, te invito a tener ese cuidado, avanzar con fe, quererle a Dios, aprender de estos grandes hombres que registra la Biblia. No es fácil, no es fácil. Amigo, hermano, conocido, reciente alguien me preguntaba, me comentaba de que si yo cómo hice para hacer a un lado el tema de cigarro. Otros preguntaban el tema de bebida. Otros preguntaban el tema de tal vez frecuentar o salir por las noches a dar mis vueltas y sumergirme en esos deseos terrenales, carnales, mundanos. Y yo lo que sí les hago mención es que no soy yo quien ha logrado eso. No es con mis fuerzas. No soy yo quien ha vencido a este tipo de cosas o actividades que se practicaban de parte del viejo hombre, sino que Dios, a través del Espíritu Santo, ha hecho mucho trabajo, ha hecho muchas obras en mi vida. Le he creído a Dios. Yo le he creído a Dios. Tú que me escuchas, si le has creído a Dios, déjame decirte que algo va a suceder en tu vida. Yo le he creído a Dios. No sé si tú le has creído a Dios, pero yo te comparto que sí le he creído a Dios.
y empecé a frecuentar, a ser parte del templo, porque iglesia somos todos. Empecé a buscar, empecé a conocer, empecé a relacionarme con Dios de algún modo. Y el que se relaciona con Dios tiene alguna revelación de parte de Dios. Yo lo creo. Empecé a buscarle. Y créeme que hay mucha gente visitando las iglesias y tienen años de estar congregándose, tienen años de estar en esas bancas y sus vidas siguen igual. Nada ha sucedido. Yo creo que tú y yo hemos visto a más de alguien congregarse por años y años, quizá algunos desde que éramos pequeños nosotros los hemos visto congregarse y su vida sigue igual. Querido, tú te puedes congregar y puedes morirte congregando si tú no le das el espacio que Dios desea, si tú no empiezas a tener una relación con Dios para tener esa revelación de parte de Él. Si tú no empiezas a buscar la revelación de Dios, nunca va a cambiar tu vida y todo va a seguir igual. Creo que esa es la respuesta a la pregunta de por qué muchos tienen años de estar en la iglesia o llegar al templo y sus vidas siguen iguales. Esa es la respuesta, de que no tienen una relación con Dios. Hay muchos pastores que predican y no conocen verdaderamente a Dios. Es impresionante, pero yo creo que tú has visto en algún lado o en alguna iglesia pastores predicando y tú has identificado que ese pastor está lejos de lo que realmente predica. Y es que muchos sueltan una palabra sin una relación de parte de Dios. Por lo tanto, es necesario estar muy atentos a todo lo que se pueda venir dando después de que hayas dado ese gran paso de creerle a Dios. Créeme que el tiempo pasa y si te das cuenta, muchos seres queridos ya no están, muchos han partido y el ser humano ha caído en esa rutina de pensar de que todo mundo puede morir menos tú y yo. Todo mundo puede llegar a tener un accidente menos tú y yo. No sé si es un mecanismo mental o es una defensa que la mente termina organizando, o es el mismo enemigo desviándote de la atención que debes prestarle a que no sos eterno. Con esto no trato de asustarte, solo trato de hacerte despertar y que entiendas y sepas a profundidad que tu tiempo va pasando, que el tiempo se va acortando, que ya no eres la misma persona de ayer, que ya no tienes los mismos tiempos que tenías el día de ayer. Créeme que si tú supieras que solo te queda el día de hoy, tratarías de organizar muchas cosas en tu vida. Y yo creo fielmente en que una de ellas sería la relación que tenemos con Dios. No seas como ese pueblo hebreo, que muchos de ellos, aunque tenían la promesa de Dios sobre ellos, aunque disfrutaron de todos los milagros de Dios sobre ellos, aunque disfrutaron del maná, aunque disfrutaron del agua que brotaba en el mero desierto, no entraron a la tierra prometida. Ojo, no confundas tu bienestar, no confundas de que hoy tienes todo, creyendo de que ese es el propósito de Dios para tu vida y te desenfoques de la tierra prometida. Dios te ama, Dios te quiere y de algún modo Él está en ese asunto. Dios te bendiga.
Nah, problem betul harus nah ini terus pemerintah dengan menurut fleksibel ekonomi kan. Pasti boleh. اوكي ما عندكم كيف Oke.